Hola, ¿cómo estáis? Empezamos con el curso de Comfort Science para el desarrollo de competencias en comunicación científica. Y como no, lo hacemos con un curso, una píldora de fundamentos. ¿Qué contenidos vamos a ver en este vídeo? En primer lugar, hablaremos de cómo se genera conocimiento, luego veremos algunos tipos de comunicación en el ámbito científico y sobre todo conoceremos cuáles son las ventajas de esas publicaciones científicas. Esta píldora, como podéis ver, tiene un carácter introductorio para que veáis en qué marco, en qué contexto se sitúa el curso. ¿Cómo se genera el conocimiento? Pues evidentemente vosotros pensaréis y estaréis de acuerdo en que es una tradición acumulativa de la ciencia. Los conocimientos no brotan por generación espontánea, ¿de acuerdo? Esa experiencia es nuestro escenario cero, a partir del cual creamos, a partir de conexiones de un conocimiento previo que existe y se transmite. ¿Por qué existe? Porque tenemos un estado del arte, también conocido como estado de la técnica, en función del ámbito en el que nos movamos. En el ámbito tecnológico, cualquiera de los dos expresiones se puede utilizar. A partir de este estado del arte, evidentemente, salen los nuevos descubrimientos, que esas son publicaciones. Bien, esas publicaciones en realidad vuelven a incorporarse al estado del arte. Es decir, siguen formando parte de ese conocimiento. Y luego se generan nuevas publicaciones. Es un proceso que se retroalimenta continuamente para seguir avanzando como sociedad. En este aspecto, la fijación de la escritura, como podéis ver, a un soporte hizo posible ese mecanismo de transmisión de la ciencia a partir de depósitos o almacenes públicos, es decir, revistas, libros, etc. Con la llegada de Internet y todo el texto electrónico, todo este proceso se ha visto acelerado, como vosotros ya sabréis. Bien, para poder ofrecer nuevos descubrimientos y que estos sean viables, que sean factibles y que puedan ser considerados como una nueva base para seguir generando conocimiento, necesitamos seguir un método científico. Este método científico parte de los datos para, a través de la observación, generar nuevas hipótesis que deben ser contrastadas, corroboradas y generar esos nuevos datos. Bien, esos datos, como ya sabéis, es el propio estado del arte. Toda aquella información que ya se encuentra disponible y se conoce, que debe observarse, y tenemos que tener en cuenta que si no es público y documentado, no es observable. ¿De acuerdo? De ahí que todo aquello que se genere tiene que quedar constancia, es decir, toda nueva publicación que hagáis, nuevo informe que hagáis incluso dentro de la empresa, debe ser conocido, debe ser fijado a un medio escrito para que pueda ser observado. Bien, una vez ya conocemos cuál es el estado del arte, planteamos la hipótesis. ¿Cuál es la nueva propuesta de valor? ¿Cuál es la innovación? ¿Cuál es la nueva perspectiva? Cuando ya esa hipótesis ya la hemos planteado, debemos contrastarla. En la medida en que ese contraste nos ofrezca nueva información, podremos generar ese documento de novedad. ¿De acuerdo? Podremos atribuirnos la novedad en ese estado del arte. ¿Y por qué introducimos la trazabilidad? Porque esa novedad, para que otros la puedan contrastar, debe ser trazable. De ahí la importancia de que escojáis unas buenas referencias, unos buenos trabajos que sean bien referenciados, es decir, que todo el aparato de citación de documentación científica debe estar absolutamente bien articulado. Una vez contrastamos, debemos verificar esa información, que podemos hacerlo desde el mismo eje de observación, bien en el ámbito de la teoría, bien en el ámbito del contexto, y esto lo que nos genera son argumentos para defender por qué esa novedad prueba la hipótesis.
Pero más allá, debemos corroborar esos resultados. Y en este caso cambiamos el eje de observación, el eje del contexto o otra técnica. Cuando nosotros analizamos las propiedades de un material, pongamos por ejemplo, mediante diferentes técnicas, no solo estamos verificando lo que decíamos, sino que estamos corroborando. Es decir, tenemos una realidad que ha sido observada desde diferentes perspectivas y ha sido probada desde diferentes contextos. De modo que reforzamos la parte de argumentos. Esos argumentos en realidad al final son nuevos datos. Si esos nuevos datos llevan un rigor en el método de análisis, realmente tiene el valor para que sea considerada una comunicación científica. ¿De acuerdo? Recordad, datos, observación, hipótesis, contrastación, verificación, corroboración. ¿Qué tipos de comunicación científica encontramos? Bien, vamos a distinguir entre comunicación informal y comunicación formal. La que es comunicación informal es aquella que no está necesariamente enfocada a la publicación científica, pero sí a compartir la novedad. Estamos hablando de blogs, foros, que de algún modo escapan del método científico, quieren divulgar. Actos científicos, como podrían ser congresos, jornadas, seminarios, etcétera, donde no necesariamente hay un libro de actas. Sí que se acercan al método científico, pero en el acto de comunicación no necesariamente siguen esa metodología, ese rigor. Luego ya nos vamos acercando más al método científico a partir de los informes científico-técnicos, que son propios de la ejecución de proyectos de I+D+I o de la ejecución de análisis rutinarios de control de calidad, etcétera, dentro del trabajo de las empresas, que se pueden ajustar al método científico. Se recomienda que se ajusten al método científico para, en caso de tener un proceso de censura o revisión, podamos tener un marco lógico en el que nos podamos entender, es decir, que los argumentos se puedan contrastar, porque hay trazabilidad, porque hay rigor en el método de análisis, etc. En cuanto a comunicación formal, aquellas comunicaciones que están concebidas para ser realmente publicadas. Principalmente vamos a distinguir entre dos, aunque hay más, pero vamos a distinguir entre las revistas científicas, que son el principal medio de comunicación, que tienen una inmediatez relativa, puesto que los procesos de revisión llevan unos cuantos meses, pero sí que de alguna forma van pulsando la novedad o el impacto en un ámbito científico. Las revistas, para que os hagáis una idea, diversifican y amplían el estado del arte. Es un acto diversificativo. El otro tipo de comunicación formal son los libros. Los libros tienen un carácter más divulgativo, sí que intentan revisar el estado del arte y pueden tenerse en cuenta como tratados o manuales de referencia. ¿Por qué? Porque lo que hacen es concentrar y sintetizar el estado del arte. ¿De acuerdo? Del mismo modo que los artículos diversifican el estado del arte, los libros concentran, sintetizan el estado del arte. Bien, ¿cuáles son las ventajas de las publicaciones científicas? Como os estábamos contando, más allá de la novedad, más allá de la trazabilidad, que son esenciales, pues tenemos que tener diferentes perspectivas para analizar ese impacto, ¿no? Esas ventajas de las publicaciones. Cuando tenemos la sociedad como nuestro foco, podemos diferenciar entre estado del arte o bien transferencia. Cuando hablamos de estado del arte, realmente estamos retroalimentando el conocimiento. Entonces, hay una interrelación muy clara entre el circuito investigador del estado del arte, circuito educativo y circuito divulgativo, porque llegamos a todos los ámbitos de la sociedad. Y cuando estamos hablando de transferencia, realmente estamos hablando de esa usabilidad, ¿no? De ese aprovechamiento y mejora de la vida de las personas. ¿Y eso cómo se evalúa? Desde el ámbito de la sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Ese espacio en el que confluyen los ejes
de impacto social, de impacto económico y de impacto medioambiental, donde todos se ven afectados de forma positiva, de una forma equilibrada. Bien, cuando ya nos ponemos nosotros en el foco, como investigadores, como ingenieros, ¿cuáles son las ventajas de las publicaciones científicas? En primer lugar, dan credibilidad. Y eso es esencial en nuestra profesión. Debemos garantizar el rigor de nuestro método científico porque legitima nuestra profesión y por tanto nuestra credibilidad como profesionales. Además, asegura la precedencia. Esa trazabilidad, cuando es propia, asegura la precedencia en términos de propiedad intelectual y, por supuesto, propiedad industrial para su posterior explotación. También afecta en el ámbito del reconocimiento, puesto que esta precedencia debe registrarse para luego nosotros poder defender y garantizar que somos autores de esa nueva novedad. Esto evidentemente repercute en nuestro prestigio y para eso existen diferentes indicadores, escalas y rankings que del mismo modo repercuten en nuestro desarrollo profesional. Oportunidades de negocio, nuevas subvenciones, transferencia tecnológica, incremento de las oportunidades de transferencia y por tanto de ingresos que repercuten tanto en nuestro prestigio como en el desarrollo profesional. Pero claro, también hay malas prácticas, ¿de acuerdo? Debemos ser conscientes que existen varios peligros en el estado del arte y en las prácticas de comunicación científica. En primer lugar, se ha detectado un boom en las publicaciones científicas, entonces hay una inflación de publicaciones. Existen muchísimas revistas y esas revistas cada vez van publicando más artículos, entonces podemos padecer la infoxicación, ¿de acuerdo? Colapso por exceso de información y colapso también a la hora de encontrar, ¿no?, de poder escarbar y escoger cuál es la publicación más que más se ajusta a nuestras necesidades para seguir avanzando. También desde el ámbito de la autoría hay mentiras, hay falseamiento de resultados, pueden haber plagios, pues pueden ser copias de otras publicaciones, puesto que el estado del arte es muy amplio, hay muchísimas personas en el mundo, muchísimos investigadores y por tanto se han detectado que hay muchos plagios también en el ámbito científico. Y claro, también puede haber, aunque no se quiera, duplicados, autoplagios, ¿no? Que tú tengas una publicación y la quieras enviar a varios sitios y a lo mejor se autoduplique o que lo hayas publicado en un congreso y luego no tengas en un artículo, etcétera. Hay que cuidar muy bien la información que se escoge como base para seguir trabajando. También se encuentran estudios que son inmaduros, que de alguna forma falta método científico bien desarrollado, con mucho rigor. Es decir, donde se muestran pues resultados que son preliminares, que no necesariamente avanzan demasiado, sino que se quedan en un pequeño paso con una nueva perspectiva. También tenemos estudios que ya están pasados, es decir, que falta novedad. Frente al estado del arte, realmente lo que se está aportando pues no tiene excesivo impacto. Y luego hay peligro en que se encuentran estudios que de alguna forma no están completos, es decir, están fragmentados. Y se fragmentan porque se quiere publicar más. Porque en el ámbito de la investigación, cuantas más publicaciones, mayor progresión puedes tener, pero hay que tener mucho cuidado porque aparecen estudios que son desestructurados y pierden novedad o autocontención. Tened en cuenta que en estos términos, en estas prácticas, hay unas que no son éticas, como son las mentiras, los plagios, los duplicados, y hay otras que no son relevantes. Aunque sean éticas, no son necesariamente relevantes, que son aquellos estudios pues, que son inmaduros, que son pasados, que pueden estar fragmentados. Por tanto, si os vais a dedicar al ámbito investigador, tened mucho cuidado con estas malas prácticas para no llevarlas a cabo.
En resumen, ¿qué hemos visto en este vídeo? En primer lugar, que la generación de conocimiento se realiza a partir del estado del arte o de la técnica, que se va retroalimentando. Segunda idea, el método científico proporciona rigor y credibilidad, que va a tener una retroalimentación inmediata en nuestro desarrollo profesional. Las investigaciones que se van realizando, los nuevos datos, las nuevas comunicaciones tienen un impacto directo sobre los circuitos de conocimiento, los circuitos de desarrollo sostenible de la sociedad. Un impacto directo que puede ser muy extenso o puede ser muy reducido a nivel temporal o a nivel geográfico, pero siempre tienen un impacto, por tanto deben estar muy cuidados. Rigor científico. A nivel de impacto propio, reconocimiento, prestigio y desarrollo profesional y social del investigador o ingeniero o ingeniera. Como resumen general, la publicación científica tenéis que tener en cuenta que es un sistema que está institucionalizado para generar conocimiento y distribuir recompensas. Esas recompensas en base a indicadores, en base a prestigio, pero sobre todo para generar conocimiento bajo un mismo patrón para que todo el mundo pueda entender y sea un campo neutral o un campo conocido en el que todos conocen las reglas y se puede favorecer y catalizar ese diálogo. Por tanto, insisto, cuando vayáis a escribir cualquier tipo de comunicación en el ámbito científico o ingenieril, debéis de tener mucho rigor. Partimos de datos, observamos, generamos hipótesis, verificamos, corroboramos, siempre referenciando y siempre aportando la nueva novedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el módulo de Fundamentos de Comunicación Científica. Ahora recordad que hay un pequeño cuestionario para poder pasar para poder adquirir los puntos de este módulo. Nos vemos. Hasta luego.